Quiero fijarme en esta parte última que hemos escuchado del Evangelio, que me da pie para hacer una aclaración. Dice aquí que llegaron su madre y sus hermanos a buscarlo, a buscar a Jesús. Y porque dice esto, muchos hermanos queridos nuestros, cristianos, pero no católicos, dicen, ahí está, María no es virgen, porque Jesús tuvo muchos hermanos. Y sacan este texto del capítulo 3 de Marcos, y sacan el capítulo 6 de Marcos, y sacan el capítulo 13 de Mateo, donde se dice lo mismo. ¿Qué no es este el hermano de Santiago, José, Judas y Simón y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? La Biblia dice que Jesús tenía hermanos. Pero hay que entender eso. ¿Por qué resulta que la palabra hermano, los judíos la usan para hablar de todo tipo de relación social y familiar? Por ejemplo, al tío y al sobrino se le dice hermano. Texto bíblico, Génesis 11:27. Dice ya, Tera engendró a Abraham, Nahor y Harán. Harán engendró a Lot. ¿Qué es Lot de Abraham? Su sobrino. Pues no dice la Biblia que sea sobrino, dice que es su hermano. Génesis 13:8, Génesis 14:14. Génesis 13:8 dice, que no haya peleas entre tus pastores y mis pastores, puesto que somos hermanos. Le dice Abraham a Lot. Y era su sobrino. O sea, la palabra hermano significa sobrino, tío. Significa primo. Primera de Crónicas 23, 21, 22. Hijos de Maclí, Eleazar y Quis. Eleazar murió sin tener hijos, solo tuvo hijas, a las que los hijos de Quis, sus hermanos, tomaron por esposas. ¿Quiénes con quiénes se casaron? Primos. Las hijas de uno con los hijos de otro. Se casaron primos, no dice primos, la Biblia dice hermanos. O sea, el capítulo 5 de Mateo, cuando habla ya, ¿verdad? Si te acuerdas, cuando vas a llevar tu ofrenda ante el altar, tu hermano tiene una queja contra ti, ve primero a reconciliarte por tu mano y luego vuelves a presentar tu ofrenda. O sea, hermano se refiere a prójimo. O aquello otro cuando dice Pedro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 veces. Se refiere al prójimo. O sea, hermano se refiere también a los que son de la misma religión, los creyentes de una misma fe. Por ejemplo, 1 Corintios 15:6 dice que Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Acaso 500 son hijos de una misma madre? El récord es de 42, 44, por ahí, ¿no? Por ahí anda. El récord mundial. Pero no pasa de ahí. Entonces, o sea, quiere decir paisano también la palabra hermano. Éxodo 2:11 dice ya que Moisés fue a ver a sus hermanos y miró que un egipcio golpeaba a un hebreo, su hermano. O sea, quiere decir paisano la palabra hermano. Quiere decir cualquier tipo de relación. Hasta los esposos se dicen hermanos en la Biblia, capítulo 7 de Tobías. Cuando ya le entregan la esposa, ella será tu hermana. Y luego llama Raguel a su esposa Edna, le dice, hermana, ve a preparar la habitación para los recién casados. Hermana, a la esposa. El Cantar de los Cantares, capítulo 4, capítulo 5. A la novia, a la esposa, le dice hermana. O sea, para todo tipo de relación se usa la palabra hermano, ¿verdad? Porque pues el idioma hebreo es un idioma pobre que no tiene expresión para decir todo tipo de parentesco. Aquí mismo es el texto que acabamos de escuchar. Dice, ¿quién es mi hermano o mi hermana? El que hace la voluntad de Dios. Es mi hermano o mi hermana. O sea, hermanos espirituales. En resumen, entonces no porque la Biblia diga que Jesús tenía hermanos, ya se va a concluir que eran hermanos uterinos, hermanos carnales de Jesús. Eso no se puede concluir. Los judíos, precisamente como tienen este problema, para aclarar que alguien es hermano carnal, tiene una expresión particular. Dicen, su hermano, el hijo de su padre o el hijo de su madre.
para decir que es hermano carnal. Textos bíblicos, algunos ejemplos. Salmo 50:20. Dice, te pones a hablar contra tu hermano, el hijo de tu madre. Ahí está, hermano. Para decir que es hermano carnal, se dice hijo de tu madre. Deuteronomio 27:22. Dice, maldito aquel que se acuesta con su hermana, la hija de su padre o la hija de su madre. O sea, para decir que es hermano carnal, se agrega eso, hijo de su madre o hijo de su padre. ¿Qué acaso algún texto bíblico del Nuevo Testamento dice que esos hermanos eran sus hermanos hijos de su madre? Nunca lo dice. Pues, ¿por qué? Porque no lo eran. O sea, si dijera así, aceptamos, pero no lo dice. Sacan una conclusión precipitada. También, cuando se habla de Jesús como se habla de el hijo de María. ¿Quién es este el hijo de María? Nunca se dice, ¿qué no es este uno de los hijos de María? Nunca dice eso, siempre se habla de el hijo, porque era uno. Pero ya si contestamos esto, se les ocurre otra idea a nuestros hermanos separados. Dice, pero es que la Biblia también dice que Él es el primogénito. Si fuera uno, diría unigénito. Respuesta. La palabra primogénito entre los judíos se usa de una manera diferente a como la usamos nosotros. Para nosotros un primogénito es el primero de una serie de hijos, el mayor de todos. Pero entre los judíos, entre los hebreos, no es así. El primogénito es el primero que nace, ¿verdad? Porque antes de él no ha habido otros nacimientos. No se está subrayando que después vienen otros. Lo aclaramos con la Biblia. La Biblia dice que al hijo primogénito se le consagraba a Dios, se presentaba al templo a los 40 días, o se le rescataba al mes, dice el libro de Números capítulo 18. El primogénito se rescataba al mes de nacido. El primogénito. Entonces ya había otros hijos. Porque dice que es primogénito. ¿Ya había otros al mes de nacido? No, era el primero que había nacido, independientemente de si hubiera otros o no. Es el primogénito. Entonces, o sea, la palabra primogénito no excluye que una persona sea también unigénito. Entonces, de hecho a Jesús, por ejemplo, se le llama primogénito y unigénito. Primogénito en Hebreos 1:6, primogénito de Dios. Y en San Juan 1:18, el unigénito de Dios. Sí. O sea, eso está claro en la Biblia. Así que, pero si uno dice esto, van a sacar otra objeción. Ahora, miren, es el único Jesús. Siempre cuando un ángel profetiza o dice que van a ser un hijo de una persona, todos los anunciados por un ángel son únicos. ¿Cuántos hijos tuvo Sara? 1. Sansón, ¿cuántos hermanos tuvo? 1. San Juan Bautista, 1. Hijo único de Isabel. Y Jesús, 1. O sea, ese es el esquema que se repite siempre. Los anunciados por un ángel son únicos. Y así fue Jesús. Pero a veces sacan otra objeción. Dicen, no, pero es que la Biblia, en griego, hay una palabra para decir hermano carnal. Y es la palabra adelphos. Y entonces, como aquí dice que esos hermanos que llegaron son, pues, adelphos, adelphoi, son sus hermanos, quiere decir que eran hermanos carnales. Respuesta. Es cierto que en griego la palabra adelphos significa primeramente, directamente, hermano carnal. Es cierto eso. Pero resulta que los escritores del Nuevo Testamento son judíos. Escribieron en griego, pero son judíos. Y escribieron esa palabra según su propia mentalidad.
Y usan la palabra adelphos, igual como ellos utilizan su palabra aj, hermano, para todos los parentescos. Para todos los parentescos. A ver, aquí en este mismo texto que acabamos de escuchar, el capítulo 3 de Marcos, dice, mi hermano, mi hermana. Adelphos, mu, kai, adelfe. O sea, mi hermano y hermana. Y son espirituales. No son hermanos carnales. Dice, ¿quién es mi hermano? El que hace la voluntad de Dios. Y en todos los casos. Por ejemplo, Hechos 7:2. Allá quieren matar a Esteban y dice, hermanos y padres. Le dice hermanos a sus paisanos. ¿Y qué palabra está allá? Adelphos, adelphoi, ¿verdad? En plural. Entonces, es para la palabra hermano, la palabra adelphos se utiliza para todos los parentescos. Aunque los griegos esa palabra la usaban en primer lugar para decir hermano carnal, resulta que los escritores del Nuevo Testamento la usaron para todos los parentescos. Y podemos sacar muchos ejemplos. Porque, o sea, para acabar pronto, siempre que aparece la palabra hermano en español en la Biblia, la palabra que está detrás es adelphos. O sea, esa hermana es adelfe. Siempre. Siempre así es. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los judíos, los escritores judíos del Nuevo Testamento, los apóstoles, utilizaron la palabra adelphos según su propia costumbre. Y con adelphos significan cualquier tipo de parentesco. Por ejemplo, cuando dice 1 Corintios 15:6, se apareció Jesús a más de 500 hermanos. ¿Qué palabra está? Adelphos. O en Hechos 1:15, allá está Pedro queriendo sustituir a Judas, que fue el traidor, por otro apóstol. Dice, hermanos. Y estamos reunidos 120, dice. Hermanos, pues eran los creyentes, los discípulos. ¿Ah? O cuando Jesús le dice a la Magdalena, ve a decir a mis hermanos. ¿Ah? Y la Magdalena va con los discípulos. ¿Y qué palabra está allá? Adelphos. Siempre aparece la palabra adelphos para todos los parentescos. Así que es un truco. Es un truco eso de decir que porque la palabra adelphos en griego significa hermano carnal, quiere decir que entonces esos hermanos eran carnales de Jesús. Es un error. O sea, en el Nuevo Testamento tenemos un griego, dirán los biblistas, un griego semitizado. Un griego judaizado, usado según su propia mentalidad. Pero, si ya contestamos esto, se puede sacar otra objeción. Porque contra la virginidad de María hay muchas objeciones. ¿Qué es eso? Muchas objeciones. No, dice, es que si no tuvo hermanos, pues de todos modos ella no es virgen. Porque José tuvo relaciones con ella. Caray, ¿y dónde dice eso? Y te sacan el texto. Mateo 1:25. Dice, y José no la conoció hasta que dio a luz a Jesús. Conocer significa tener relaciones sexuales. Nosotros decimos, es cierto. Pero hay que entender allí el texto. Porque resulta que si leemos el contexto, la palabra hasta no quiere decir que lo que no ha pasado, después sí pasa. No, señor. Allí lo que se quiere es excluir a José en el nacimiento de Cristo. Veamos los versículos. Por ejemplo, el versículo 16 dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús. O sea, él nació de María, no de José. Luego el versículo 18, María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, o sea, José a un lado, que él no, dice, quedó encinta por obra del Espíritu Santo. Verso 20. Luego dice, lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Verso 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Virgen, la con artículo, como nombre, concibe y da luz. O sea, Virgen al concebir, Virgen al dar a luz. ¿Ah? Ahí está diciendo eso. O sea, siempre está diciendo la Virgen, excluyendo a San José. Y por eso el versículo 25 dice, no la conoció hasta que dio a luz a Jesús. ¿Ah? No quiere decir que después sí. La palabra hasta no quiere decir que lo que no ha pasado después sí pasa. Y puedo poner muchos ejemplos bíblicos.
Por ejemplo, 2 de Samuel 6:23. Dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Quiere decir que después de muerta, sí los tuvo. Porque ahí dice hasta. Ahí dice hasta. Mateo 28:20. Dice Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiere decir entonces que Jesús, después del fin del mundo, no va a estar con nosotros? Pues con más razón. Si está ahorita que somos pecadores, ya que estemos con Él, pues con más razón, si eso es el cielo es estar con Él. No sé, Mateo 13:33. La levadura se pone en la masa hasta que la fermenta. Quiere decir que después de que fermenta la masa, la levadura, ¿ya no está la levadura? Pues ahí se queda siempre. O sea, tenemos que entender las palabras, cómo se usan en la Biblia y no cómo nosotros las usamos. Ese es un grave error de interpretación bíblica. Tenemos que ver cómo se usa allí, cómo lo usaban los judíos en aquel tiempo, en aquella cultura. Y así se aclaran las cosas. Bueno, nosotros decimos que la Virgen María es virgen también hasta en el parto. En el parto. Capítulo del Catecismo, numeral 499 y 510 lo dice. La virginidad incluso en el parto. Si uno dice eso con un hermano no católico, cristiano, luego va a brincar. Y nos puede decir, él va a decir, a ver, entonces, ¿cómo salió de la matriz? Dime, ¿cómo salió? Si se pone así de intenso, yo también me puedo poner intenso. Y decir la verdad, bueno, te lo voy a decir. Si tú primero me dices cómo entró. Dime cómo entró. Cómo el verbo de Dios, ¿verdad?, se encarnó allí en el seno de María Santísima y con su puro óvulo hizo su humanidad, con el puro óvulo de María. Un acto de creación, un acto especial, grandísimo. Entonces, ¿cómo entró? Por decir aquel, pues por el poder de Dios. Pues así salió. Le puede contestar uno. Tú dices, yo también te digo lo mismo. Entonces, es eso. Entonces, los padres de la iglesia, los primeros escritores cristianos, cuando decían eso, algunos decían, no, pues pudo haber sido como el paso del Mar Rojo, ¿no? Que pasó el pueblo y luego se cerró el mar y quedó todo intacto, como si no hubiera pasado nada. Alguien puede decir, no, pues ni siquiera eso se ocupa. Puede ser como el sol atraviesa un cristal y no lo rompe. Si el Señor es el Señor, el Señor es Dios. Y la Biblia presenta algunos textos, ¿verdad? Por ejemplo, Lucas 1:35b. Ahí dice, lo que nacerá santamente, lo que nacerá santo, será llamado Hijo de Dios. Nacer santamente, pues es no tener la impureza que tenía la mujer cuando daba luz, según lo dice el capítulo 12 de Levítico. Es un nacimiento santo el de Cristo, o sea, sin efusión de sangre. Lo que dice Juan 1:13, ahí es un texto de Juan 1:13, es un texto complicado porque algunas Biblias lo traducen en singular, otros en plural. Si se traduce Juan 1:13 en plural, se refiere a los cristianos, a los creyentes, los cuales no nacieron por voluntad humana ni de la sangre, sino que nacieron de Dios. Pero ese texto traducido en singular, que también es válido y hay razones para eso, dice, se refiere a la palabra, la cual, a Cristo, la cual no nació por voluntad humana, ni de las sangres, sino que nació de Dios. Pues entonces, en singular, se excluye también la efusión de sangre, ¿verdad? En Mateo 1:23 dice, G partenos, la Virgen concebirá y dará luz. La Virgen concibiendo, la Virgen dando a luz, ¿verdad? Los verbos afectan al mismo sujeto, los dos, ¿verdad? Ahí podemos entender eso. O aquel otro de cuando da luz precisamente, ¿verdad? Dice Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. San Jerónimo decía, pues ahí está, ella fue madre y matrona, o sea, no ocupó partera. Dio a luz a su hijo y lo envolvió en pañales, dice Lucas 2:7.
sea, nosotros siempre hemos pensado eso. La Virgen María es virgen. No lo hemos inventado hoy. Desde un principio, por ejemplo, año 110, San Ignacio de Antioquía, una persona que conoció a San Juan, apóstol, fíjense lo que decía: quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y el parto de ella, del mismo modo que la muerte del Señor. Tres misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios. La virginidad, el parto de ella y la muerte del Señor. Quedó oculta al demonio. ¿Cómo fue eso? En el año 110, un santo escritor sagrado dice eso. Por eso la iglesia siempre ha dicho esto. Y todas las demás objeciones, pues son objeciones, ¿verdad?, equivocadas que sacan por ahí, hablando contra la Virgen. Nosotros decimos, a la Virgen María Dios le dio dos coronas: la corona de la maternidad y la corona de la virginidad. ¿Por qué? El Señor hace bien las cosas.